En este contexto, además, seguimos en una situación en la cual la mayoría de las familias argentinas se endeudan, están endeudadas, muchas están en una situación de mora, pero Alfredo publicó una nota muy interesante en el Destape que hace un poco de zoom en esa situación, porque si no pareciera que es todo lo mismo, los bancos, la fintech, la deuda informal, y no, se logran ver matices o por lo menos se logran apreciar más detalles, ¿no es cierto? De cerca. Claro, estábamos hablando bastante del tema de la morosidad de las personas y fundamentalmente también cuando se hablaba de la fintech, o sea, la billetera electrónica, estaba más el foco puesta en Mercado Pago, porque es la de Galperín, además como Galperín sale diariamente a tuitear, porque parece que no tienen otra cosa que hacer, pero el hombre más rico del país. Pero vuelvo y digo, bueno, a ver qué es lo que pasa con el resto. Y me encuentro con Wallah. Wallah es de Pierpaolo Barbieri, un joven historiador que tiene una visibilidad muy importante porque lanzó Wallah y parecía que se comían los chicos crudos. De hecho, Además, estuvo en la cena de empresarios con el Fondo Monetario Internacional ahí, con Cristalina. ahí está, con Galperi, con Bulgerón y con Elstein y 10 grandes empresarios argentinos. Y entonces tratamos de ver, bueno, dentro de una situación muy crítica, que la situación crítica es la de la morosidad, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con Wallah, que es una de las empresas fintech de moda o que domina el mercado? Y lo que encontré es que primero es que tenés Wallah Argentina, que es llamada, que tiene un banco y que ahí está supervisado por el Banco Central, pero después está el holding Wallah y que tiene su sede en algún paraíso fiscal, pero que tiene su balance presentado en Gran Bretaña. Y lo que se ve es que es la peor de todas. Tiene niveles de morosidad que llegaron al 43% de su cartera crediticia vinculado con el consumo. Y que tuvo unas pérdidas acumuladas desde que comenzó en el 2017 a la fecha, pérdidas contables por 804,3 millones de dólares. Pese a todo eso, en marzo de este año hizo lo que se llama una ronda de financiamiento, una búsqueda de inversión, de inversores, que le pusieron 197 millones de dólares. Le pusieron 197 millones de dólares en una empresa que está evaluada, por consiguiente, en 3.200 millones de dólares. Es una empresa que pierde permanentemente plata. Y yo creo que es interesante para tratar de ver la otra parte, porque claramente el tema de la morosidad está afectando a las personas, a los hogares, por consiguiente a las familias, con niveles muy elevados de morosidad, también a las pequeñas y medianas empresas, pero no todas los que están en este sistema de usura, de mora y de problema crediticio tienen las pérdidas que tiene Wallah. Wallah para dar los créditos utiliza lo que se llama un scoring propio, digamos, ¿a quién le presta? Simplemente utilizando la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas. Claramente ha demostrado que ha fracasado, porque si le prestás a quien después no te devuelve, tiene una consecuencia clara. Estás equivocado y por consiguiente acumulaste pérdida. Pierpaolo Barbieri dice que a fin del 27 ahí va a equilibrar las cuentas y van a empezar a dar buenos resultados. Comparé con otras, por ejemplo, con tarjeta naranja, que también tiene niveles de morosidad elevadas, pero no tiene una situación crítica vinculada con su rentabilidad. Incluso, bueno, no sé si ahí tienen las placas, pero ahí se ve la comparación que hice ahí está, con Brubank, que es también un banco digital 100% argentino que nace de un ex CEO de Citi Argentina, Brullo,
Saben que de Brubank estuvo ahí el hijo de Pedro Quirno y después ahora es una de las figuras principales de Ualá, Sí. el hijo de Pedro Quirno, que De es Pablo Quirno. Pablo, El perdón, canciller, Pablo Quirno, hijo. Entonces ahí lo que se observa es que los niveles de morosidad son elevadísimos. Ahí ustedes pueden ver el pico que se registró en Ualá, que es del 43,19% en febrero del 2026, y después hay una baja sustancial en abril. ¿Pero saben por qué? Porque lo que hicieron es que todo un paquete de deuda directamente lo mandaron a incobrable. No figura más en el balance. Esto está permitido dentro de las regulaciones del Banco Central. Pero pese a todo eso, sigue estando por encima del resto. Mandó casi la mitad de su cartera y dice, bueno, miren, esto es incobrable, yo no lo voy a poder cobrar. ¿Cuál es la razón central? Es que las tasas de interés que cobra son usurarias, son tan altas que hace que, más allá de la falla del scoring, hace que no puedan pagarla. Este es el punto central. Y aquí vamos a la cuestión, si quieren, de política económica. Milei, Bausili y Caputo dice, esto es entre privados. Es cierto que inicialmente es entre privados. Si vos agarrás la persona con el banco, la persona con la fintech, es privada. Pero si según datos de el CEPA, vos tenés alrededor de 21 millones de personas que están endeudadas y 5,8 millones está en mora, ya no es un tema entre privados, no es individual, sino que ya es un problema sistémico. Alfredo, y te lo dice eso las víctimas más elementales, que son los deudores, pero también te lo dicen los prestamistas eso. Cuando vos hablas con el sistema financiero, cuando vos hablas con el sistema fintech, esta tarde seguramente vamos a tener una nota muy interesante en ese sentido, también te dicen que es necesaria la intervención del Estado acá. No es paradójico, porque acá lo que están viendo es las dos puntas del sistema de endeudamiento, están viendo que esto está llegando a un punto de estrés tal que va a ser una caída generalizada. Acá si caen todos los deudores, cae todo el sistema. Bueno, que le bajen la tasa de interés los que les quedan las préstamos. condiciones económicas hace que genere esta situación entre los privados. Y justo hoy a la mañana lo vi, ya obviamente la nota ya estaba, hay un tuit de Javier Timerman. Javier Timerman, hermano de Héctor, canciller de Cristina Fernández de Kirchner, hijo de Jacobo Timerman, que trabaja en el sistema financiero. Históricamente estuvo en diferentes entidades financieras en Nueva York. Y fíjense en el último tuit que él publica, dice que la crisis de las Savings and Loans, que en 1995 esto fue en Estados Unidos, o sea, de créditos, las crisis de las Hedge Fund Long Term Capital en 1997-98 también es de créditos. La crisis de las hipotecas en el 2008, la quiebra de Lehman, la crisis bancarias en Europa del 2011 y la crisis de los bancos griegos. Todas fueron crisis entre privados. Claro. En todas intervino el Estado para que no se convierta en crisis sistémicas. Cuando una crisis entre privados amenaza con ser sistémicas, debe intervenir el Estado. El tema es cómo intervenir el Estado. Después hay un intercambio con otros financistas y con otros usuarios de la red X, donde dice, bueno, si intervienen, ¿a quién salvás? Claro, ese Claro, es el eso tema. es. Bueno, Sí, y entonces él pregunta. dice, mire, yo trabajé en un banco de inversión, Bear Stearns, donde el Estado intervino diciendo, privados, arréglense, por ejemplo, otros bancos que tomen esa entidad y entonces ahí salvan. No es que va el Estado y salva a los dueños de Bear Pero no Stearns. se puede, sentenciar una renegociación de los términos de la deuda. Bueno, o sea, o sí. generar una legislación que ordene la repactación de esos intereses. Hay una nota usurarios. también de NOE en el Destape donde dice que hay varios proyectos de ley en el Congreso y que no avanza precisamente en línea con lo que vos mencionabas. Pero porque el gobierno no quiere. Yo ya lo conté creo que la semana pasada había contado que hablaba con un economista libertario que habla con Milei, que habla con Caputo,
que él me decía, obviamente sí hay formas, digo, si vos estirás el plazo, digamos, el tipo que tiene que devolver, no sé, 10 palos de acá a 6 meses, se lo estirás a 5 años, le achicás un poquito la tasa de interés, no sé, pasás de 70 a 40, de acá a 6 años, se puede hacer. El gobierno no lo quiere hacer. A mí me decían, no lo veo a Milei, me decían, no lo veo a Milei salvando los bancos, por ejemplo. Es que hay una cuestión Cosa que puede ser también. algo lógico que Milei salve los bancos. Pero no lo además veo. hay una cuestión. Con el sistema, con el modelo económico actual y la situación actual de la economía de los argentinos, si mañana Milei dijera decreto número tanto, todas las deudas de los argentinos vuelven a cero, en 10 meses estamos de nuevo hablando del mismo quilombo. Porque mientras vos, Problemas de lo que te ingresos. cuesta comer, vivir, ir al trabajo Claro. y volver, es menos, es más de lo que ganas todos los meses, y tarde o temprano vas a volver a tener un problema, una crisis de deuda. Pero aparte, fíjate que la gente usó aguinaldos para pagar las deudas en estos meses y la deuda sigue estando arriba de todo y recién arranca. Lo increíble es eso, que no es que ya terminó, ya está listo, ya tenemos este pico de deuda. Esto va cada vez peor, es una bola cada vez más grande. A mí me mató el testimonio de la persona que decía que se había endeudado para Para mudarse. alquilar. Claro. O sea, para entrar a un alquiler y mudarse. O sea, no te entra un evento en la vida cotidiana. Miren, en la economía vos lo que tenés es una cuestión a veces de secuencias o si querés son diferentes eslabones, un poco lo que estaba mencionando Nico, digamos. Vos tenés la morosidad a partir de que la deuda absorbe una porción creciente del ingreso disponible. Pero ¿por qué se endeudó esa porción de la población? Porque el poder adquisitivo bajó y para mantener el consumo. Y además, que no es menor, durante el 2024 y parte del 2025, ¿qué es lo que estaba siempre presente en las encuestas? Y además, ¿qué es lo que decía? Vas a estar mejor. Y si voy a estar mejor, y además en las encuestas decía, sí, vamos a estar mejor, te endeudabas. ¿Por qué? Porque si voy a estar mejor, va a mejorar los ingresos, entonces voy a poder pagar la deuda. Como eso no sucedió, es que ahí se dispara el tema de la morosidad. No pasé a estar mejor y ahora tengo que pagar la deuda. Sí, No me aparte te lo alcanza. ofrecían, los bancos te Claro. lo ofrecían. Vos Por eso- entrabas al home banking y te decían, tenés Bueno, preaprobado. pero porque todos en ese ecosistema o en esa ficción habían caído y bueno, vamos a estar mejor, va a crecer. La economía va a crecer como pedo de buzo. Bueno, no pasó. Si hubieran eso. escuchado a Sayat y a Cande, Bueno, pero entonces, ¿cómo es esa secuencia? Entonces, crece la morosidad, el consumo se debilita. ¿Por qué? Porque tenés menos ingreso disponible, hay una menor actividad del mercado interno y esto termina golpeando a industrias y comercios que les cae el nivel de actividad económica y muchos de ellos están endeudados y por consiguiente por eso es sistémico. Afecta después también al sistema financiero y a los bancos. esto es un poco como la versión masiva de aquella frase de que si le ves 10.000 al banco, vos tenés un problema, pero si le ves 100.000 millones, el problema es del banco. Acá es lo mismo, si hay un moroso, el problema es del moroso. Si de repente toda la sociedad es morosa, el problema es de los bancos y luego Y de del todo, Estado, de sí, todo. no, claro, y de por todo, supuesto. sí, de todo, porque si vos tenés una crisis sistémica, te afecta después a todos. Sí, claro. Y Sí, yo yo- insisto que falta colectivizar la deuda, como ponerle las hipotecas en España, digamos, que generó un movimiento gigantesco que, de hecho, bueno, cambió, digamos, el esquema político. Sí, a mí me dentro parece de que también hay España, que ¿no? llamar la atención y tener muy en cuenta el capítulo económico es tremendo, el capítulo social y el capítulo policial que tiene todo esto. Por un lado, vos hablabas de el crecimiento de las tasas de personas que toman la decisión de quitarse la vida porque no pueden más, pero también vos fijate que cómo hay un degradé en el nivel de morosidad. El sistema bancario tiene un nivel de morosidad, el sistema de la fintech tiene un nivel mayor de morosidad. Deberíamos pensar que linealmente el sistema informal de endeudamiento tiene mucho mayor tasa de morosidad y ahí es donde también empiezan a pesar los mecanismos de cobrabilidad que tienen los sistemas distintos. Nosotros en Palo y Zanahoria la semana pasada hablábamos con una mujer del barrio 31 que había tomado una deuda por 800.000 pesos, se la terminan convirtiendo en una deuda por 5 millones de pesos, ahí se involucra un banco, el ICBC, y una empresa de consumo masivo como Cencosud. Y el primer dato es el nivel de hostigamiento que sufren las personas cuando están en una situación de mora. Sí. Y el nivel de agravamiento de la deuda, que insisto, se multiplicó por 6 esa deuda conforme iba pasando el tiempo, incluso pagando punitorios. Ahora, ¿qué pasa con los millones de personas que no tienen acceso al sistema financiero
que no tienen acceso probablemente porque ya está tan estresado el sistema de fintech que ya no tienen dónde tomar deuda y que toman deuda con el prestamista del barrio, con el tipo, con el tranza o lo que sea. ¿Cómo se gestiona la cobrabilidad de esas deudas? Es decir, ahí ya Con tenemos violencia. que... Bueno, Sí. efectivamente. Sí, sí. Por eso digo, Con ahí otros hay servicios que tenés hay, que hay un prestar. drama que probablemente no lo estemos percibiendo cabalmente en las estadísticas, que son mucho más fáciles de tomar cuando se trata del sistema financiero, cuando se trata de las empresas de tecnología, pero cómo medimos la incidencia de el mundo del AMPA, del delito, del narcotráfico y demás en el sistema del endeudamiento. Sin duda.